Hay hombres que caminan por ahí con el pecho inflado y la voz firme, pero bastaría un solo rechazo para que toda esa fachada se derrumbara. No es algo que se nota de inmediato. Son señales sutiles. La necesidad constante de aprobación, la incomodidad ante un simple silencio, el esfuerzo casi desesperado por agradar en cada interacción. Esos rasgos no surgen por casualidad. Son el fruto de años intentando evitar el dolor de ser rechazado, ignorado o dejado de lado. Un dolor que, muchas veces, fue vivido en silencio desde la infancia, cuando se aprendió que ser amado dependía de ser útil, amable, sumiso. Esa fragilidad disfrazada de gentileza convierte al hombre en rehén de la validación ajena. Se vuelve especialista en adivinar lo que los demás quieren oír, maestro en moldear sus opiniones para encajar, pero completamente analfabeto emocional cuando se trata de sostener su propia identidad. Es como si cada gesto fuera un intento de mantenerse aceptado, relevante, deseado. Pero el precio de eso es alto. Quien vive con miedo al rechazo termina aceptándolo todo, incluso lo que hiere, incluso lo que humilla, incluso lo que destruye. El hombre que no sabe ser rechazado se vuelve peligrosamente manipulable. No impone límites, porque tiene miedo de perder lo poco que cree tener. No es capaz de decir no, porque teme que ese no lo convierta en alguien desechable. Y en el fondo, aunque nunca lo admita, lo sabe. Ese comportamiento lo aleja cada vez más del verdadero respeto, de los demás y de sí mismo. Maquiavelo ya observaba ese tipo de debilidad, incluso siglos atrás. Para él, el hombre que vive en función del favor de los demás, que necesita ser aceptado constantemente para sentir que vale algo, está condenado a ser usado, descartado y olvidado. La debilidad ante el desprecio es, según él, una de las mayores fallas de carácter que un hombre puede cargar, no porque sea fea o vergonzosa, sino porque lo vuelve incapaz de gobernar su propia vida. Y es por eso que hoy vamos a hacer algo diferente. No vamos a ofrecer consuelo, vamos a ofrecer un espejo. En este vídeo, vas a conocer los 10 rasgos psicológicos de un hombre débil ante el rechazo, según los ojos fríos y afilados de Maquiavelo. Rasgos que quizás estén más presentes en ti de lo que imaginas. Pero al reconocerlos, tendrás por primera vez la oportunidad de arrancarlos de raíz. Este no será un vídeo fácil, pero puede ser un parteaguas. El tipo de contenido que incomoda, sí, pero que también despierta. Porque el dolor de ver tus debilidades es pequeño, comparado con el dolor de seguir viviendo esclavizado por ellas. Hola, soy Cícero, el guardián del canal, la mente pensante, y te convoco a desvelar otro secreto del alma humana. Rasgo 1. El complaciente compulsivo. Cuando decir sí es miedo a desaparecer. Algunos hombres fueron entrenados, desde pequeños, para asociar el amor con la aprobación. Fueron recompensados cuando obedecieron sin cuestionar, ignorados cuando expresaron deseos propios, castigados cuando dijeron no. Crecieron creyendo que el afecto de los demás venía como respuesta a un buen comportamiento, y nunca como reconocimiento de quienes eran realmente. Hoy, cargan ese patrón en el cuerpo y en la mente, como una armadura invisible, la compulsión por agradar. Están siempre disponibles, siempre amables, siempre el buen tipo. Pero detrás de esa simpatía, existe algo que casi nadie ve, un miedo profundo a ser rechazado y desaparecer de la vida de los demás. Este hombre sonríe cuando quiere gritar. Está de acuerdo cuando en realidad discrepa. Ayuda cuando está agotado. Prefiere traicionarse a sí mismo que arriesgarse a ser visto como una molestia. Porque para él, desagradar significa fracasar como persona. Y esa creencia silenciosa transforma su vida en una prisión de autoanulación. No impone límites, no expresa opiniones reales, no permite que nadie lo vea por completo. Y cuanto más se oculta para ser aceptado, más pierde lo que le haría respetado, su fuerza interior. Maquiavelo advertía que el gobernante que depende demasiado del afecto del pueblo, acabará débil y vulnerable. El hombre complaciente es exactamente eso, alguien que vive implorando simpatía, moldeando su conducta al gusto ajeno, creyendo que agradar es igual a ser amado. Pero el mundo real no funciona así. Las personas que no imponen límites son fácilmente descartadas. Y en el fondo, él lo siente. Sabe que, aunque intente agradar a todos, no se siente verdaderamente querido por nadie. Porque no se puede amar a un hombre que nunca se muestra entero. Teme desagradar porque cree que, al menor signo de conflicto, será rechazado. Pero es esa sumisión constante lo que lo hace frágil.
Enseña a los demás a sobrepasar sus límites. Muestra que siempre está disponible, y por eso es constantemente aprovechado. Finge que todo está bien, cuando por dentro está implosionando. Y con el tiempo, se convierte en un fantasma emocional, presente para los demás, ausente de sí mismo. Maquiavelo diría que ese tipo de hombre nunca tendrá el poder, ni el respeto. Porque quien vive para ser amado, tarde o temprano será traicionado. Y quien nunca se atreve a desagradar, acabará solo en el momento en que más necesite ser auténtico. Rasgo 2. El camaleón social. El hombre que nunca es, solo parece. Se moldea como el agua. Cambia de opinión según el entorno. Modula el tono de voz, la postura, los valores, los gustos. Siempre está atento a lo que los demás esperan de él, y entrega exactamente eso. Parece inteligente entre los intelectuales, relajado entre los populares, espiritual entre los sensibles. Pero esa capacidad de adaptación no viene de la sabiduría, viene del miedo. El miedo a ser diferente. El miedo a ser rechazado por ser auténtico. Detrás de toda esa habilidad social, existe un hombre que ya no sabe quién es. El camaleón social no tiene raíces. Se disuelve en el gusto ajeno. Cuando está solo, siente un vacío insoportable, porque no hay un yo consolidado allí dentro, solo fragmentos de versiones creadas para agradar. Con cada grupo, ofrece un personaje distinto. Ninguno de ellos es real. Vive como un reflejo, y por eso, nunca se siente verdaderamente amado. Porque en el fondo sabe, lo que los demás aprecian no es a él. Es la actuación. Maquiavelo decía que es útil al gobernante parecer virtuoso, incluso si no lo es. Pero hay una línea delgada entre fingir por estrategia y fingir por desesperación. El camaleón finge para sobrevivir emocionalmente. Cree que mostrar su verdadera esencia resultaría en desprecio, entonces se esconde detrás de máscaras cada vez más convincentes. Pero las máscaras, por mejores que sean, siempre se deslizan. Y cuando caen, revelan el pavor que tiene a ser rechazado por completo. Este tipo de hombre es admirado por muchos, pero respetado por pocos. Las personas perciben, aunque sea inconscientemente, que hay algo falso allí. Y eso mina la confianza. En algún momento, alguien se preguntará, ¿quién es él realmente? Y esa es la pregunta que más teme. Porque ni él lo sabe. Ha ido borrando tanto su propia identidad, en busca de aceptación, que ahora no puede encontrarla. Cree que está siendo inteligente al adaptarse. Pero lo que está construyendo es un terreno inestable, donde cualquier cambio de contexto lo obliga a reinventarse nuevamente. Nunca puede descansar. Nunca puede ser espontáneo. Siempre está en alerta, escaneando el ambiente, recalculando la personalidad que necesita asumir. Y eso lo agota. Maquiavelo advertía que la falta de firmeza debilita cualquier autoridad. El camaleón puede agradar a muchos, pero jamás inspirará confianza profunda. Porque el verdadero respeto nace de la consistencia, y él la cambió por aceptación inmediata. Al final, vive rodeado de personas que no conocen su esencia y, por lo tanto, nunca podrán amarlo de verdad. Rasgo 3. El adicto a la validación. Cuando el silencio ajeno se vuelve sentencia de muerte. Hay hombres que no soportan el silencio. Un mensaje leído y no respondido, una ausencia de me gusta, un elogio que no llegó, todo eso es suficiente para sacarlos de su eje. Viven de aprobación, como quien necesita oxígeno. Y cuando esa aprobación falta, colapsan. Es como si su propia existencia se pusiera en duda cuando no son recordados, notados, aplaudidos. El adicto a la validación no busca conexión, busca confirmación constante de que aún es importante, de que aún importa. Su valor personal depende de la atención de los demás, y eso lo vuelve peligrosamente frágil. Maquiavelo sabía que el verdadero poder nace de la autonomía. El príncipe que depende del humor del pueblo será siempre un rehén. Del mismo modo, el hombre que necesita la mirada ajena para sentirse vivo será fácilmente controlado. No toma decisiones basadas en convicción, sino en expectativa. Vive editando su personalidad para mantener el favor de los demás. Pero cuanto más depende de eso, más ansioso e inestable se vuelve. Porque ninguna mirada externa puede sostener una identidad por mucho tiempo. Este comportamiento suele venir disfrazado de carisma. Es el centro de las conversaciones, el más divertido, el más comunicativo.
pero basta con que lo ignoren por un instante para que todo se derrumbe. Por dentro, hay un niño emocional que clama por atención todo el tiempo. Intenta parecer confiado, pero lo que impulsa sus actitudes es una desesperación silenciosa, el miedo a desaparecer en la indiferencia de los demás. La dependencia por validación también lo vuelve reactivo. Interpreta cualquier distancia como rechazo personal. Sufre por anticipación. Crea historias en su mente. Reclama, exige, se justifica, se disculpa, incluso cuando nadie lo pidió. Porque no soporta la idea de no tener el control del afecto ajeno. La autoestima de este hombre es un castillo de naipes. Una crítica lo derrumba, un elogio lo reconstruye. Lo más trágico es que esta adicción le impide ser verdadero. No actúa por elección, sino por carencia. No dice lo que piensa, sino lo que agrada. No muestra quién es, sino lo que el otro espera. Sus relaciones son superficiales, porque no hay profundidad donde no existe autenticidad. Y cuando finalmente se ve solo, no siente solo soledad, siente vacío existencial. Porque nunca construyó nada dentro de sí. Maquiavelo enseñaba que quien desea ser amado debe, primero, ser temido, o, al menos, respetado. El adicto a la validación no es temido, ni respetado. Es tolerado mientras se entretiene. Cuando deja de servir, es dejado atrás. Su fragilidad emocional lo vuelve predecible, y su previsibilidad lo vuelve desechable. Y seguirá viviendo en ese ciclo hasta que aprenda a mirarse con dignidad, incluso cuando ya nadie lo esté mirando. Rasgo 4. El racionalizador del rechazo. La mente que se miente a sí misma. Fue ignorado, despreciado, rechazado. Pero en lugar de sentir, lo explica. En lugar de enfrentar el dolor, lo justifica. Se dice a sí mismo que la otra persona estaba ocupada, que no fue con mala intención, que no estaba destinado a ser. Crea historias elaboradas para convertir la humillación en malentendido. Lo hace no por madurez, sino por autoprotección. Tiene tanto miedo de enfrentar su propia vulnerabilidad, que prefiere vivir en negación. Maquiavelo decía que los hombres se engañan más con lo que desean que con lo que temen. Este hombre es el retrato de esa frase. Prefiere creer en ilusiones cómodas antes que enfrentar realidades dolorosas. Racionalizar el rechazo puede parecer madurez, pero muchas veces es una forma sutil de cobardía emocional. No llora, no se indigna, no reacciona. Solo sonríe y dice, está todo bien. Pero por dentro, la autoestima se pudre. Porque cada vez que niega su propio sufrimiento, se aleja un poco más de sí mismo. Y un hombre que no se permite sentir, tampoco puede transformarse. Esa mente que se miente a sí misma crea una prisión. Cree que está siendo fuerte, cuando en realidad está huyendo. Cree que está siendo racional, cuando en realidad se está anestesiando. Y al hacer eso, repite patrones destructivos. Busca nuevas relaciones con la misma carencia, se involucra con las mismas personas que no lo valoran. Y cuando todo se repite, una vez más, lo llama destino. Pero no es destino. Es miedo no tratado. Maquiavelo veía el mundo como es, no como quisiéramos que fuera. Este hombre hace lo opuesto. Prefiere distorsionar los hechos para no enfrentar el rechazo de frente. En lugar de crecer, se acomoda. En lugar de confrontar, huye. Pero toda huida tiene un precio. El precio de vivir por debajo de su propio potencial. Porque mientras siga justificando el desprecio de los demás, seguirá colocándose por debajo de ellos. Y eso es todo lo que un hombre no puede permitirse. Esa racionalización constante también impide construir relaciones verdaderas. Porque, al minimizar constantemente lo que siente, se vuelve incapaz de expresar dolor, indignación, límites. Se calla en nombre de la paz, pero su silencio solo alimenta la repetición de los mismos abusos. Lo que llama inteligencia emocional, en realidad es miedo disfrazado de discurso noble. Maquiavelo decía que, para mantener el poder, hay que ser temido cuando sea necesario. Pero este hombre tiene pavor a ser desagradable. Y por eso, vive inventando excusas para quienes lo hieren. Mientras siga protegiendo a quien lo rechaza, nunca se protegerá a sí mismo. Y hasta que aprenda a decir eso me dolió, seguirá rodeado de personas que lo hieren, sin siquiera notarlo. Rasgo 5. El suplicante afectivo. El hombre que convierte el cariño en deuda. Cree que, si es lo suficientemente bueno, la otra persona cambiará.
Si demuestra cuidado, atención, entrega total, entonces, por fin, será amado como merece. Vive entregándose sin medida, ofreciendo más de lo que se le pide, esperando que, a cambio, reciba eso que tanto teme perder, la presencia. Pero el amor que ofrece no es libre, es un intercambio disfrazado. Cada gesto viene con una expectativa. Cada caricia, con una exigencia silenciosa. Y cuando no recibe lo que esperaba, se frustra. Se hiere. Se siente usado. Pero nunca lo admite. Prefiere seguir intentando, como si el afecto fuera una deuda que el otro aún tiene que pagar. Maquiavelo advertía que quien da demasiado, sin control, se vuelve débil ante los ojos de los demás. El suplicante afectivo es exactamente ese tipo. Da por desesperación. No da porque desborda, da porque tiene miedo de sobrar. Y esa desesperación contamina todo lo que toca. Al principio, parece generoso. Pero poco a poco, el otro empieza a sentir el peso de lo que él llama amor. Porque lo que está ofreciendo no es cariño, es dependencia emocional. Este hombre cree que cuanto más dé, más difícil será que lo dejen. Pero eso es una ilusión. Las personas que se entregan sin límites, sin criterio y sin respeto por sí mismas, terminan siendo vistas como débiles. Porque el amor sin dignidad no inspira admiración, inspira agotamiento. Y poco a poco, la otra persona se aleja. No por maldad, sino porque nadie quiere cargar con un corazón que vive endeudado con el otro. El dolor que siente al ser ignorado es proporcional al tamaño de la entrega que hizo. Pero ese dolor nace de un lugar equivocado, la creencia de que el otro está obligado a corresponder solo porque él fue increíble. El suplicante afectivo nunca percibe que su entrega, en realidad, es una forma de control. Da para no ser dejado. Se anticipa para no ser olvidado. Se sacrifica para no ser rechazado. Maquiavelo diría que este hombre perdió la soberanía sobre sí mismo. Porque un príncipe que mendiga afecto, tarde o temprano, se arrodilla ante quien lo desprecia. Y cuando eso sucede, pierde el respeto, y con él, todo. El suplicante cree que está siendo romántico, pero lo que está construyendo es una relación basada en carencia y culpa. Una relación que inevitablemente se derrumbará. La verdadera generosidad exige fuerza. Exige saber cuándo dar, cuándo parar, cuándo protegerse. Pero el suplicante afectivo desconoce esos límites. Aprendió que necesita merecer el amor, y por eso, siempre está en deuda con los demás y con su propia autoestima. Mientras no entienda que su valor no depende de la respuesta del otro, seguirá mendigando migajas de afecto, creyendo que está construyendo algo verdadero. Rasgo 6. El reactivo emocional. El alma que explota cuando no es vista. Parece tranquilo, contenido, educado, pero por dentro, acumula resentimientos como si fueran granadas. Cada vez que es ignorado, despreciado o puesto en segundo plano, lo guarda. No olvida, solo espera. Y cuando la carga emocional se vuelve insoportable, explota. No sabe pedir lo que necesita, entonces acusa. No sabe mostrar dolor, entonces ataca. No sabe lidiar con el rechazo, entonces lo convierte todo en conflicto. Su fragilidad se disfraza de rabia. Su soledad, de agresividad. El reactivo emocional no se protege, se sabotea. Maquiavelo reconocía el valor estratégico del autocontrol. Decía que el gobernante eficaz sabe fingir, disimular, esperar el momento justo. Pero el hombre reactivo es lo opuesto. Actúa por impulso. Vive en función del otro, y cuando no recibe la atención que esperaba, estalla. Pero su rabia no es poder. Es desesperación. Quiere castigo para quien lo ignoró, pero en el fondo solo quiere ser visto. Gritar es su forma de pedir un abrazo. Esa explosividad nace de la ausencia de madurez emocional. Nunca aprendió a lidiar con la frustración. Creció creyendo que, si no lo atienden, es porque lo rechazan. Y como no sabe elaborar ese sentimiento, responde con agresividad. Rompe relaciones, escribe textos largos, acusa de frialdad, dice que fue usado. Pero todo eso es solo un síntoma de un dolor que no sabe nombrar. También tiene dificultad para confiar. Cualquier señal de silencio se vuelve amenaza. Cualquier demora en responder se interpreta como desprecio. Su mente siempre está tratando de protegerse de un rechazo que ni siquiera ocurrió, pero que,
Para él, ya es una certeza. Y por eso, vive en constante estado de tensión. El mundo se convierte en un campo minado. Las relaciones, en una guerra fría. Y él, en un soldado agotado, siempre listo para explotar. Maquiavelo diría que el verdadero poder está en saber cuándo actuar y cuándo callar. El hombre reactivo no sabe hacer ninguna de las dos. No espera, no observa, solo responde. Pero su respuesta es ciega, es infantil, es emocionalmente desproporcionada. Y por eso, nunca genera respeto, solo miedo. Y nadie ama por miedo. Como mucho, se alejan en silencio. Este rasgo también aleja oportunidades. Colegas, parejas, amigos, todos terminan caminando sobre cáscaras de huevo a su alrededor. Porque saben que cualquier cosa puede ser malinterpretada. El reactivo vive al límite, y arrastra a los demás con él. Y lo más cruel es que, tras la explosión, se arrepiente. Pide perdón. Jura que va a cambiar. Pero mientras no trate la raíz, el miedo a ser rechazado, seguirá castigándose a sí mismo y castigando a los otros. Rasgo 7. El controlador disfrazado. El hombre que manipula para no ser abandonado. Parece cuidadoso, presente, involucrado. Pero poco a poco, todo lo que era afecto comienza a volverse vigilancia. Quiere saber dónde estás, con quién, por qué. Finge preocupación, pero detrás del discurso protector hay un miedo paralizante a perder el control. El controlador disfrazado no confía, ni en sí mismo, ni en el otro. No puede relajarse en una relación, porque siente que, en cualquier momento, será reemplazado, olvidado o rechazado. Entonces empieza a manipular sutilmente. Cambia el tono. Hace chantajes emocionales. Lanza indirectas. Crea dependencia. Todo con un solo fin: asegurarse de que el otro se quede. Maquiavelo, maestro de la estrategia, comprendía el valor del control, pero siempre como herramienta racional, no como escape emocional. El controlador disfrazado no es estratégico. Es inseguro. Su deseo de control nace de la falta de autoestima. Cree que si no tiene dominio sobre el otro, será descartado. Entonces, comienza a sofocar bajo el pretexto de amar. Pero lo que ofrece no es amor, es una correa emocional. Este hombre exige pruebas constantes de lealtad. El más mínimo cambio de comportamiento ya es una señal de alarma. Lee entre líneas, busca fallos, examina palabras como si fueran códigos. Su mente siempre está anticipando el rechazo. Y como cree que lo van a dejar, intenta impedirlo antes de que suceda. La paradoja es cruel. Cuanto más intenta controlar, más destruye lo que desea conservar. Las personas cercanas comienzan a alejarse. No soportan tener que justificarse por todo. No toleran la vigilancia velada, los celos disfrazados de cuidado, la culpa que él planta en cada conversación. Él lo llama celo, pero el otro lo siente como opresión. Y cuando el distanciamiento ocurre, él se confirma. ¿Lo ves? Sabía que esto iba a pasar. Lo que no percibe es que fue él mismo quien empujó al otro lejos. Maquiavelo decía que es mejor ser temido que amado, si no se puede ser ambas cosas. Pero el controlador no inspira temor ni amor, inspira agotamiento. Y poco a poco, las personas dejan de discutir, dejan de justificarse, dejan de amar. Se quedan solo por lástima, por inercia, hasta que finalmente se van. Y él, una vez más, repite la narrativa de que siempre lo abandonan. Pero no es mala suerte, es patrón. Mientras crea que necesita retener al otro para no ser dejado, seguirá siendo dejado. Porque nadie quiere vivir donde no hay espacio para respirar. Y nadie puede amar donde no hay confianza para quedarse. Rasgo 8. El indeciso crónico. El hombre que se paraliza ante la posibilidad de ser rechazado. Quiere actuar, pero no puede. Quiere declararse, pero espera el momento perfecto que nunca llega. Quiere tomar decisiones, pero se pierde entre las posibilidades. La indecisión, para él, no es solo duda, es miedo disfrazado. Miedo a elegir el camino equivocado. Miedo a ser rechazado, ridiculizado, expuesto. Entonces, posterga. Analiza todo. Espera una señal más, una certeza más, una validación externa más. Y, en ese tiempo intermedio,
Pierde oportunidades, vínculos, respeto. La vida ocurre, y él la observa, congelado por el pavor a equivocarse. Maquiavelo decía que es preferible actuar con osadía que vacilar por exceso de prudencia. La vacilación constante, según él, destruye líderes, y también a los hombres comunes. El indeciso crónico cree que está siendo racional, estratégico, cuidadoso. Pero lo que lo paraliza no es precaución, es inseguridad. Se esconde detrás del análisis para no tener que enfrentar la posibilidad de fallar. Prefiere no actuar a correr el riesgo de ser rechazado. Y con eso, se autosabotea sin darse cuenta. Este comportamiento lo convierte en espectador de su propia vida. Se siente enamorado, pero no actúa. Se siente infeliz en un trabajo, pero no renuncia. Se siente irrespetado, pero no pone límites. Todo se empuja para mañana, un mañana que nunca llega. Porque, en el fondo, cree que si no se expone, evitará el dolor. Pero ese dolor que intenta evitar, termina siendo el telón de fondo permanente de su existencia. La indecisión también lo vuelve emocionalmente aburrido. Parejas, amigos, colegas, todos empiezan a verlo como alguien sin fuerza, sin carácter, sin presencia. Su incapacidad para tomar posición aleja a las personas. Nadie confía plenamente en alguien que nunca elige, nunca arriesga, nunca se compromete. Y él lo siente. Percibe que está perdiendo espacio. Pero aún así, no reacciona. Se queda, esperando, pensando, imaginando lo peor. Maquiavelo veía a la fortuna, el azar, como una mujer que favorece a los osados. El indeciso, en cambio, es un siervo del azar. Vive a merced de la voluntad ajena. Cuando alguien dice sí, él acepta. Cuando dicen no, retrocede. No hay firmeza, no hay dirección, solo adaptación pasiva. Y por eso, su vida no está guiada por elecciones, sino por circunstancias. Lo más triste es que podría ser mucho más. La inteligencia está allí. La sensibilidad también. Pero el coraje fue devorado por el miedo al fracaso. No quiere equivocarse, entonces no vive. Y el tiempo, implacable, va mostrando que su prudencia era, en realidad, un pacto silencioso con la cobardía. Porque al final, quien no actúa ya eligió ser dominado por el miedo. Rasgo 9. El moralista herido, el que esconde la envidia detrás de la virtud. Dice que es cuestión de principios, que no se mezcla, que tiene valores, que no soporta a la gente superficial. Pero, en realidad, lo que carga no es moralidad, es dolor. El moralista herido es aquel que fue rechazado y para no enfrentar el dolor de la exclusión, decide que el otro no lo merecía. Se protege con un barniz de superioridad. Reprueba a quien lo dejó, critica a quien lo ignoró, juzga a quien no lo eligió. Pero en el fondo, todo lo que siente es envidia por la ligereza con la que fue dejado atrás. Maquiavelo decía que los hombres ofenden más a quienes odian que a quienes temen. El moralista herido no quiere admitir que siente odio, entonces se cubre de virtud. Finge que está por encima, que no le importa, que es demasiado ético para esa situación. Pero ese fingimiento esconde un resentimiento no resuelto. No supera, reconfigura la narrativa para no parecer débil. Dice que la otra persona era superficial, interesada, deshonesta, cuando lo que realmente dolió fue no haber sido elegido. Ese comportamiento lo transforma en un juez permanente de la vida ajena. Ya no puede mirar con ligereza. Siempre está señalando errores, cuestionando intenciones, dudando de la autenticidad de los demás. Pero esa mirada crítica no es señal de sabiduría, es autoprotección. Usa la moral como arma para no tener que enfrentar la sensación de no encajar que lo persigue desde el día en que fue descartado. En lugar de sentir el rechazo, lo resignifica como un acto de autopreservación. Pero cuanto más lo hace, más se endurece. Se vuelve cínico, desconfiado, amargado. Ve falsedad en todos. Llama superficial a lo que él mismo no puede vivir. Y detrás de todo eso, vive una soledad que se alimenta de orgullo. Prefiere seguir teniendo la razón que intentar reconectarse con el mundo. Maquiavelo veía el mundo como es, no como debería ser. Pero el moralista herido intenta reorganizar el mundo para que parezca equivocado por no haberlo acogido. Eso no es filosofía, es defensa.
Usa el discurso para tapar un vacío emocional. Pero ninguna elocuencia sostiene por mucho tiempo un alma resentida. La rigidez moral, en este caso, no eleva, aísla. Y lo más triste es que podría volver a amar. Podría intentarlo otra vez. Pero está tan ocupado siendo superior que ya no puede permitirse ser vulnerable. Y mientras tanto, observa la vida ocurriendo afuera, con las personas que él insiste en despreciar, pero que, en secreto, aún desearía tener cerca. Rasgo 10. El cínico frustrado, la máscara de la indiferencia que esconde un colapso interno. Dice que no le importa. Finge que nada lo afecta. Se ríe de todo con sarcasmo, trata los sentimientos con desprecio, actúa como si ya hubiera entendido todo sobre las personas y sobre el amor. Pero detrás de esa indiferencia hay un dolor tan profundo que ya no sabe cómo expresar. El cínico frustrado no nació así, se fue transformando tras sucesivas decepciones que nunca se atrevió a sentir por completo. Fue herido, abandonado, reemplazado, hasta que decidió que el problema no era él, sino el mundo. Y como no logró vencer al rechazo, decidió despreciar todo lo que alguna vez deseó. Maquiavelo, realista implacable, sabía que quien es derrotado emocionalmente debe decidir entre reconstruir su fuerza o vivir al margen. El cínico eligió la segunda opción. Renunció a intentarlo. No porque se sienta superior, sino porque se siente incapaz. Y para no parecer débil, se puso la máscara de la superioridad. Actúa como si fuera más inteligente, más lúcido, más desapegado, cuando en realidad está simplemente agotado emocionalmente. El cinismo es su escudo. La frialdad, su defensa. Y el vacío, su compañía. Este hombre ya no logra entregarse a nada. Toda emoción genuina le parece ridícula. Todo afecto, una trampa. Todo vínculo, un juego de poder. Observa a otros enamorarse y piensa, ¡qué patéticos! Pero en el fondo, lo que siente es envidia por la capacidad de seguir creyendo. Porque él ya no cree en nada, ni en los demás, ni en sí mismo. El escepticismo tomó el lugar de la esperanza, y el orgullo tomó el lugar del amor propio. Su presencia se vuelve incómoda. Quienes están cerca sienten el peso de su amargura. Sus palabras son filosas, su ironía constante, su humor siempre envenenado. Pero lo que realmente quiere es bajar las armas. Quiere volver a confiar, volver a sonreír, volver a amar. Solo que ya no sabe cómo. El cinismo se volvió su identidad. Y teme que, si la deja, no quede nada. Maquiavelo diría que este hombre perdió el juego sin notarlo. Porque dejó que el dolor moldeara su carácter de forma irreversible. Un hombre que ya no cree en los vínculos, que ya no se arriesga a amar, que ya no permite que nadie lo toque, dejó de vivir. Se convirtió en una sombra que se mueve entre relaciones vacías, siempre con una frase lista, siempre con un desprecio armado. Pero, por dentro, ya no tiene fuerza. Solo silencio. Y lo más cruel es que aún siente. Pero siente en secreto. En la almohada, en la mirada vacía, en el cansancio existencial. Quisiera volver a confiar, pero cree que ya es tarde. Cree que el mundo lo hizo así. Y al creerlo, entrega por completo el control de su alma al rechazo que juró ignorar. No tienes que vencer todos estos rasgos de una sola vez. Pero necesitas tener el coraje de mirarlos, y reconocer dónde, exactamente, cambiaste tu fuerza por miedo. Tal vez llevas años intentando agradar, controlar, fingir indiferencia o esconderte detrás de la razón. Tal vez te volviste experto en parecer fuerte y muy malo en ser completo. Pero ahora que lo sabes, ya no puedes fingir que no lo ves. Y eso es una ventaja. Porque todo poder comienza con la verdad, y la verdad, ahora, está frente a ti. El primer paso es simple y difícil al mismo tiempo: dejar de traicionarte. Cuando surja la necesidad de agradar, elige posicionarte. Cuando sientas miedo al rechazo, quédate. Cuando el impulso sea manipular, guarda silencio. Pequeños gestos contra el viejo patrón son los primeros trazos de un nuevo tipo de hombre, el que no se arrodilla para ser amado. El segundo paso es ponerle nombre a tu debilidad. Eso no te debilita, te devuelve el control. No puedes cambiar lo que no tienes el valor de admitir. Y admitir duele. Pero quedarte igual, duele aún más. La vida cobra caro a quienes eligen repetir. El tercer paso es hacer de esto un compromiso.
No con los demás. Contigo. Un pacto silencioso de no retroceder cuando sepas que estás actuando pequeño. Una promesa íntima de no volver a ceder al miedo al rechazo, porque hay algo más importante que complacer: tu integridad. Ahora dime, ¿cuántos de estos rasgos viste en el espejo, no en tu rostro, sino en tus elecciones, en tus silencios? ¿Y cuántos estás dispuesto a dejar atrás? Aunque duela, aunque tome tiempo, aunque signifique abandonar la versión de ti que te mantuvo seguro hasta ahora. Escríbelo en los comentarios. No hace falta impresionar. No hace falta justificar. Solo hace falta ser real. Dilo con sinceridad. ¿Cuántos de estos rasgos aún viven en ti? ¿Y cuántos estás listo para enterrar? Porque escribirlo es más que un desahogo. Es un rito de paso. Es el momento exacto en que un hombre deja de sobrevivir y finalmente elige vivir con dignidad. Ahora que viste cómo ciertos comportamientos te hacen parecer débil ante el rechazo, según Maquiavelo, es momento de dar el siguiente paso. Porque el problema no es solo cómo los demás te ven, sino cómo tú mismo te ves. Y muchas veces, sin darte cuenta, vas disminuyéndote, apagándote, perdiendo el respeto de los demás, y el tuyo. Pero Nietzsche tiene algo poderoso que mostrarte sobre esto. Te dejé aquí, en la pantalla final, un vídeo donde hablamos de por qué pierdes respeto sin notarlo, y lo más importante, cómo dejar de hacerte pequeño. Ve allí. Sigue con esta transformación. Estás creciendo. La filosofía no transforma el mundo de una sola vez, pero transforma a quien observa. Y quien observa con frecuencia, termina transformándolo todo a su alrededor. No pierdas más tiempo viviendo en vano. Conviértete también en una mente pensante. Suscríbete al canal, dale like al vídeo y sigue acompañándonos en este camino de despertar.